Damos gracias al Señor, amados hermanos, que nos permite en este su día, el día del Señor, el poder congregarnos para adorarle, para alabarle, para rendir culto, un culto racional, donde nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, todo esté unido para exaltarle. Vamos a ir, si me acompañan por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 18 al 22. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Leo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Que el Señor nos conceda en esta hora poder ser bendecidos, santificados por su palabra. Señor y Dios, nosotros te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad, por el ejemplo tan palpable de una vida centrada en ti, de una vida de fe, de una vida de oración, que Cristo no solamente modeló como ejemplo, sino que Él mismo dependía en todo de ti. Oh Señor, tú eres nuestra fuente y tú eres nuestra vida. Todo lo mantienes con vida, todo tú lo sostienes. Cuán necesario es que nosotros comprendamos y recordemos esto cada día. Cuán necesario es que los frutos que produzcamos en nuestras familias, en nuestra persona, en el mundo, sean frutos de fe, frutos de una relación continua contigo. Oh Señor, haz esto una realidad de nuestros corazones y habla tú a nuestras almas. Quiébranos como la gota quiebra la roca. Por el poder de tu Espíritu, hazlo así. Y que la verdad penetre lo más profundo de nuestra mente y de nuestra alma. Por Jesús te lo pedimos. Amén. El título de este mensaje es: mi vida es un acto de fe y oración. Mi vida es un acto de fe y oración. Y la idea exegética, la idea básica, el propósito de este pasaje es que nuestra vida, la vida de todo hijo de Dios, debe de producir continuamente fe y oración. Toda nuestra vida como creyentes debe de ser mostrada como un solo acto de fe y oración. Y hablo del acto como hablando de un drama, donde cada personaje en un drama, en una obra de teatro, tiene un accionar continuo. ¿Qué mueve a las personas a actuar, a creer, a vivir? El Señor Jesucristo en este pasaje nos enseña que nuestra vida como creyente debe de producir continuamente
debe de estar produciendo el fruto continuamente que el Espíritu Santo está produciendo, valga la redundancia, en nuestros corazones. Y es una vida de fe y oración. La instrucción para el Señor durante los 3 años con sus discípulos fue algo básico, fue algo que iba continuo, avanzando. Todo trabajo, toda situación era aprovechada por el Señor, porque 3 años, aunque parezcan muchos, realmente es un tiempo limitado para preparar a un grupo de hombres sin letras, sin conocimiento, para que entiendan el Evangelio, para que proclamen el Evangelio y sobre todo que ese Evangelio que Él les enseñaba les impactara de tal forma que transformara su vida, una vida centrada en ellos mismos, a una vida centrada en Dios. Una vida centrada en su pragmatismo, en lo que me funciona, a una vida de fe y de oración. Nuestro Señor modeló esto, vivió esto, porque Él mismo lo necesitaba, Él mismo lo practicaba. Y Él mismo estaba atado por las Escrituras, como vemos en los Salmos, el Salmo número 2, como Dios dice a su Hijo, a su Rey, pídeme y te daré por herencia las naciones. La oración era parte de lo que era esa voluntad de Dios para que el Hijo pudiera actuar y proclamar el Evangelio y alcanzar las almas perdidas. Vemos aquí en este pasaje que el Señor Jesucristo procura modelar esto y enseñar esto a los discípulos. Luego de que el Señor sacara a los vendedores del templo, si usted pudiera ver los versículos anteriores del capítulo 21, y pasar a descansar a Betania, al día siguiente Él regresó con sus discípulos muy de mañana, de madrugada. Y Él Él se encontraba con hambre y a medida que avanzaba en su camino vio de lejos a una higuera y se acercó con prontitud a esa higuera para ver si había algo de comer en esa higuera. Para un judío, la higuera era algo muy importante, era algo productivo, era un alimento que estaba muy cerca de su estado, de su lugar, de su hábitat. Para un judío apegado a la naturaleza, la higuera era un fruto que producía alimento varias veces al año. Y junto al olivo, junto a la vid, era un alimento que era fácil de encontrar en el pueblo judío. Y tanto la vid como el olivo, la higuera, gozaban de mucho aprecio entre los israelitas. Siempre las Escrituras se encuentran como un elemento de bienaventuranza, de dicha, cuando se encuentran, por ejemplo, expresiones como debajo de su parra y debajo de su higuera. Un sinónimo de bienestar, un sinónimo de abundancia, un sinónimo de prosperidad. Para un judío estar debajo de una parra, debajo de una higuera, debajo de una vid, era el hecho de la bendición de Dios para su vida y para su hogar. Lo vemos en 1 de Reyes 4:25, en Zacarías 3:10. En algunos países las higueras tienen los higos tempranos debajo de las hojas y los tardíos sobre las hojas. En este caso, las hojas eran una señal de que debía de existir fruto. Tal vez no a la vista, pero sí debajo de las hojas, los primeros frutos. Y por eso el Señor acudió con diligencia. Y aunque no era tiempo de higos, como lo vemos en Marcos, que es el pasaje paralelo a este, aunque no era el tiempo de higos, por lo menos debían de estar ahí los higos verdes que estaban creciendo, los primeros higos. Y todo aquel que ha tenido un árbol en su hogar, un árbol frutal, sabe que hay algunas frutas que el árbol produce cuando ya tiene cierta madurez, que son los primeros frutos antes de que llegue la cosecha.
Y eso me ha pasado a mí. Tengo un hermoso árbol ahí de Centroamérica, bien alto, muy alto, cada vez crece más. Y él no tiene muchas ramas, pero se llena de frutos. Y es en el verano que da los primeros frutos. La mata se llena de unos higos bastante grandes, amarillos, que quieren explotar. Sin embargo, siempre en la primavera da 2 frutos. Y ya yo me comí esos 2 frutos. Grandes, sabrosos. Y siempre estoy al acecho de esos frutos, porque son especialmente grandes y sabrosos. Y ya me di cuenta que está lleno de frutos verdes para el verano. Entonces, amados hermanos, de igual manera el Señor Jesucristo esperaba encontrar en esta higuera por lo menos los primeros frutos. Y yo quiero que veamos 2 puntos que a su vez se van a subdividir, pero yo quiero que veamos básicamente 2 frutos. En primer lugar, la ilustración de la higuera, y en segundo lugar, la instrucción o enseñanza basada en la higuera que Cristo da a sus discípulos. Pasemos a la ilustración de la higuera. De manera general, ¿qué enseñanza nosotros encontramos de esta ilustración de la higuera? A usted leer de forma rápida este pasaje, encuentra 2 enseñanzas básicas de esta ilustración. En primer lugar, la esterilidad acompañada de apariencia. Y en segundo lugar, los verdaderos frutos del creyente, los internos, los de la fe y la oración. Puede ser un paralelismo entre lo que Jesús podía hacer y lo que los discípulos podían hacer. Aquí hay un paralelismo, pregunto yo. Puede ser que lo que Jesús pudo hacer con esta higuera, al día de hoy nosotros lo podamos hacer en nuestras debilidades, con nuestras luchas, aún no siendo igual al Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en ese pasaje, ¿lo podrías tú hacer y yo hacer? Yo me pregunto eso. Veamos en primer lugar la ilustración de esta higuera. La esterilidad acompañada de apariencia. La higuera externamente tenía señales de higos. Las hojas eran señal de que debía de haber por lo menos los higos de la primavera, los primeros higos debajo de las hojas. Como nos dice Marcos, aunque no era tiempo de los higos, tiempo de la cosecha en el verano, por lo menos higos verdes deberían de estar allí. Y es lo que por lo menos Cristo deseaba encontrar para saciarse en su hambre. Esta higuera es un símbolo del peligro de las apariencias. Y esta es una enseñanza general que podemos ver de esta parábola, o mejor dicho, de este hecho. La higuera sin frutos es un símbolo del peligro de las apariencias. Apariencias externas que un creyente o que una persona puede tener. Si así como la higuera estamos llenos de hojas, diciendo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, soy un siervo de Jesucristo, si decimos esas cosas y esto no es así, nos estamos engañando nosotros mismos y estamos mostrando el mismo pecado de los fariseos cuando procuraban orar en público para ser vistos de los hombres, cuando procuraban ofrendar en público para ser vistos de los hombres, porque ellos querían el aplauso de los hombres. ¿Qué nos dice el texto? Rápidamente fue conocido la hipocresía de esta higuera porque no tenía frutos de piedad genuinos y de santidad. Todo era apariencia, todo era hojas. ¿Es tu caso el que acabamos de mencionar? Al primero que atrajo esta higuera para el mal de la higuera fue el Señor Jesucristo. Y viendo una higuera, versículo 19, cerca del camino vino a ella
y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Cuando el Señor Jesucristo evaluó esta higuera para saciarse en su hambre de esta higuera no tenía los frutos que debía tener. Las higueras producen un fruto tan dulce y bueno que se puede comer hasta verde. Yo he encontrado guayabas así. He encontrado guayabas tan dulces que hasta verdes se pueden comer. Y aún tienen un dulce impregnado en ellas en su interior. De igual manera el Señor esperaba hallar algunos, aunque fueran verdes, para saciar su hambre de la madrugada. Pero lamentablemente no halló nada. ¿Cuántos de nosotros podemos estar cayendo en esta vida de esterilidad, de apariencia? Y procurar vivir una vida de apariencia ante los ojos de los hombres, olvidando que los frutos de justicia, que los frutos de fe, que los frutos de piedad, no necesariamente son para agradar a los hombres, sino que son para agradar a Dios. ¿Cuál es el corazón que Dios espera de nosotros? Dice las Escrituras en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado. De eso nadie se da cuenta. Dios sí. Dios sí. Por lo tanto, los frutos que Dios espera, comúnmente los hombres no los van a aplaudir. Comúnmente los hombres no necesariamente les van a agradar. Sin embargo, a Dios le agrada un corazón contrito y humillado, un fruto que provenga de la obra del Espíritu de Dios. Sin embargo, nosotros podemos, como esta higuera estéril, acompañar nuestra vida de apariencia, de piedad, cuando en verdad hemos descuidado nuestra vida de oración. Hemos descuidado nuestra fe. Hemos descuidado crecer en amor, en paciencia, en bondad, en benignidad. Muchos pueden mostrar una sumisión en la iglesia, una sumisión pública a sus pastores, a sus líderes. Pero cuán difícil es mostrar en la casa, mostrar a las Escrituras cuando tú ves pasajes que te mandan a hacer el bien, a ser más dichoso porque hago el bien. No lo hacemos, somos unos tacaños, porque nadie nos ve. Nadie nos ve. Somos sumisos a nuestras autoridades externas porque nos ven, pero la mujer no es sumisa al esposo en la casa. Ahí no está el pastor, ahí no está su jefe. Los hijos pueden ser sumisos a sus padres mientras están delante de ellos, pero cuando sus padres dan la espalda, tiran su chuipi y hasta levantan la mano. Rebeldía, porque no nos están viendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una apariencia de piedad y lamentablemente es simplemente una vida estéril, muerta? Porque en verdad el fruto de la fe, el fruto del Espíritu, no se está produciendo en el interior, en el corazón. No se crecen estas cosas. En segundo lugar, ¿qué aprendemos de esta ilustración de la higuera? Que los verdaderos frutos del creyente son los internos. Que los verdaderos frutos del creyente son los internos. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo, viendo una higuera cerca del camino, va a ella corriendo porque tiene hambre. Y cuando va a la higuera, no encuentra nada y la maldice. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó con la higuera? Bueno, que como ella interiormente no producía lo que tenía que producir, el Señor simplemente sacó al exterior lo que había en su interior: sequedad, muerte. Y los discípulos se sorprenden. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, versículo 21, les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe,
y no dudares, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Tremenda combinación. He aquí las evidencias, los verdaderos frutos del creyente. Ellos se sorprendían, wow, la higuera. Sin embargo, el Señor decía, no pongan sus ojos sobre la higuera. Si tuvierais fe, si todo lo que pidieres en oración creyendo. He aquí los dos frutos sobre lo que el Señor colocaba la visión de estos discípulos. Ellos se quedaron en la parte externa, en la higuera. Se secó la higuera con tus palabras. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Y Jesucristo dice, no, lo importante no es la higuera, ni lo que pasó con la higuera. Vuelvan sus rostros hacia la fe y la oración. Es sobre eso que ustedes tienen que estar trabajando. Son esos frutos que ustedes tienen que estar produciendo, fe y oración. No es posible que hayan frutos externos de piedad sin fe. No es posible que hayan frutos externos de servicio a los demás si nuestro corazón no está en eso. Si no estamos clamando a Dios en oración. Hermanos, no nos engañemos, no seamos unos hipócritas. Esto es el mismo caso de los que tratan de aparentar lo que no son. Muchos saben que están mal y aún así desean aparentar que todo está bien. Guardan su pecado hasta que alguien tropieza con el pecado. Hasta que alguien se encuentra con ese pecado. Hasta que alguien ve su frialdad. Por eso Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué está sacando a la luz estos días de coronavirus? Estos días de tú estar en tu casa. Posiblemente no que eres un hombre de fe, sino un perezoso, porque no te levantas a orar, pero te puedes acotar tardísimo en la noche viendo películas. Posiblemente estos días de coronavirus saca a la luz que tú no estás leyendo las escrituras como debieras, porque óyeme, qué pesar te da abrir la Biblia y leer un capitulito. Y ahora que tienes más tiempo para rejugar con tu tiempo y hacer alguna que otra cosa, ¿en qué pasas el tiempo? O en el WhatsApp, o en el Facebook, no en la Biblia, no en la oración, no en el servicio a los demás. Porque toda tu vida está centrada en ti mismo. Y ahora el presidente dice, vamos a hacer tal cosa. Y tú sales corriendo para el supermercado para suplir tu barriga, tus necesidades. Y no piensas ni en el necesitado. Y no piensas en confiar en el Señor. Amados hermanos, en estos días no solamente se va a levantar nuestro temor, sino que se va a levantar nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra falta de oración. Muchos, después de esta pandemia, ¿saben lo que va a suceder? No volverán a la iglesia. No volverán a la iglesia. Porque fueron siempre unos impíos en la iglesia. Y simplemente sus hogares está sacándose a la luz lo que siempre han sido estériles, higueras estériles, muertas espirituales. No es la primera vez que sucede que hombres dicen ser creyentes y luego Dios los entrega a enfermedades y a perder todo lo que tienen, les manda un virus. Ellos simplemente se terminan apartando y alejándose del Señor. Y obviamente buscando a quien acusar. Es que el pastor a mí no me llama. A mí el pastor no me ha llamado. A mí nadie me ha llamado. Ningún hermano me ha llamado. Como que los demás son los que deben de producir fruto de piedad para mí. Y no yo, un creyente, yo producir fruto de piedad para Dios. Para su alabanza, para su gloria. No para que me vean, como andan muchos por ahí.
Pero de igual forma es imposible que no hayan frutos externos de piedad y de fe si uno está en Cristo. En el verdadero Hijo de Dios habrá frutos, obras claras que Él mismo va a realizar. Sin embargo, estos no son el fruto de superpoderes espirituales, sino el fruto simplemente de una relación cercana e íntima con Cristo. Los discípulos se preguntaban, ¿cómo es posible que al instante de tú maldecir la higuera, ésta se secara? La respuesta de Cristo fue muy sencilla. Eso lo hizo la fe y la oración. Oh, no, espérate, que Jesucristo es el Hijo de Dios. De sus manos salían rayos. Nada de eso. El Señor les respondió, de cierto os digo, versículo 21, vaya allí en su Biblia conmigo. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Es decir, que si tú tuvieras fe, esas cosas y muchas mayores harías. Una higuera seca es una tontería. Para hombres de fe, para mujeres de fe, para niños de fe, para jóvenes de fe, es una tontería. Secarse una higuera. Cuando los discípulos se preguntaban cómo es posible que al instante de tu maldecir la higuera, ésta se secara. No soy yo, no está en mí, es en la fe y la oración, no hay méritos en mí. Son el resultado de la obra interna del Espíritu Santo. Es el resultado de nosotros confiar en el Señor y en sus promesas. Lo que está sucediendo no es por nosotros. Amado hermano, los demás, cuando te pregunten cómo has soportado años de enfermedad o estas pruebas con estos hijos, tú debes poder responder, por la fe en mi Dios y por la oración, porque Él oye y Él responde. ¿Cómo es posible que hayas perseverado en la fe después de problemas como el que has tenido con tu esposo, de este gran problema que tienes en tu negocio? ¿Cómo no te has vuelto loco? Porque he confiado, he creído en la promesa de mi Dios, a Él sea la gloria, y he orado, y Él ha oído mi oración, y Él me ha respondido. A Él, no a nosotros, a Él sea la gloria. Esa debe ser nuestra respuesta. ¿Cómo es posible que sigas siendo un cristiano, aunque Dios te lo ha quitado todo? ¿Cómo es posible que estés todavía que seas un universitario en esa universidad llena de impíos? Por la fe en las promesas de Dios, por la fe en mi Dios, por la oración en mi Dios, porque Él oye la oración. ¿Cómo es posible que estés llenos de gozo a pesar de la situación presente, de un virus que está arrasando las naciones? ¿Cómo es posible que pueda todavía alabar al Señor? ¿Cómo es posible? El Señor Jesucristo apuntaba hacia la fe y a la oración al Señor. Esa es la respuesta que Jesucristo dio a sus discípulos. Esa es la respuesta que Él espera que tú des en estos días. No, porque tú sabes que yo soy un león. Mi propio esfuerzo. No, porque tú sabes que mi estrategia, mi sacrificio, mi inteligencia. Más bien deberíamos decir, estoy en pie por la fe y porque Dios es un Dios de misericordia, porque Él oye la oración de su pueblo. Y aún puedo decir, ya venga la prueba o me tiente Satán,
No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y afán. Su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Esa debe ser la respuesta de hombres y mujeres de fe. Hermanos, estos son los frutos verdaderos que Dios está buscando en tu vida hoy. Hoy, en medio de la aflicción, frutos de fe, frutos de oración, frutos internos, producidos por una relación continua con el Señor, producidos por la obra de Cristo y su muerte en la cruz a tu favor. Si tú estás sirviendo, si tú estás ayudando al necesitado, debe de ser porque tú crees que es más bienaventurado dar que recibir. Porque tú crees que Dios se complace en el que hace misericordia. Y tú dices en tu corazón, bienaventurados los misericordiosos. Por eso yo quiero ser un hombre misericordioso y por eso yo sirvo en la iglesia del Señor. Porque yo no estoy persiguiendo el aplauso, ni la alegría, ni la provisión económica de otros. Yo estoy haciendo esto para mi Señor. La debilidad o fortaleza de estos frutos internos del Espíritu en nosotros serán conocidos por la fragilidad o la fortaleza de nuestros frutos externos. Si usted es débil en la fe y la oración, sus frutos externos serán débiles. Si usted es débil en la fe y en la oración, y es un estéril, una higuera estéril, posiblemente porque tú no eres un hijo de Dios. Y hoy te llamo con gran solemnidad. Confiesa tu pecado de esterilidad. Confiesa tu falta de fe, porque el que no tiene fe es un incrédulo. No importa los años que tenga el evangelio. El que no ora es un incrédulo, porque es Dios que manda a su pueblo a orar y a hacerlo sin cesar. Y si tú no oras, porque eres un cristiano muy moderno, tú lo que eres un impío, que no conoce las Escrituras y un ignorante de lo que Dios demanda en su palabra. Demanda. Es una demanda. Queridos hermanos, ¿qué implica para nosotros este primer punto? Que es posible que muchos de nosotros estemos adornando nuestras vidas, no con el fruto del Espíritu, no con las gracias de Dios, no erremos, no nos engañemos. ¿Para qué tú lo estás haciendo? ¿Para quién? No nos engañemos. Dios conoce los verdaderos frutos de sus hijos. El camino de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los malos, mas la senda de los justos, Dios también la conoce. Salmo 1. Acudamos con sinceridad al trono de la gracia y procuremos arrepentirnos de nuestra hipocresía y clamemos a Dios: oh Señor, ayúdame, soy una higuera estéril, dame un corazón humilde, verdaderamente genuino, sencillo. Perdóname incredulidad. Tenemos que orar delante del Señor, porque esto, amados hermanos, es un peligro en el cual cualquiera puede caer. Pero en segundo lugar, veamos la instrucción o enseñanza basada en la higuera. Hemos visto la ilustración que nos puede enseñar de forma general esta ilustración, esta enseñanza de la higuera. Ahora veamos cuáles son los frutos internos en los que debemos fortalecernos y crecer. Y el pasaje lo dice fácilmente, versículo 20. Respondiendo Jesús dijo a ellos: de cierto, en verdad hablo a vosotros mismos. Si tuvierais fe
si tuvierais fidelidad, si fuerais fieles, que son varias formas de cómo decirlo, y también no dudaréis, no único solo la higuera haréis, sino antes bien, que si aunque fuera este monte que digáis quítate y échate en el mar, será hecho, se cumplirá, lo recibiréis. Esta es otra traducción. El Señor identifica claramente que la vida del creyente no debe ser una mediocridad y servilismo al pecado. Ya hemos sido hechos libres, según Romanos 6:22, por la sangre de Cristo. Antes debemos de vivir antes ya dejamos las obras de la carne, Efesios 2:3. Antes debíamos de palpar para poder comer, vivir, sentir. Antes debíamos de ver para creer, como impíos debíamos de ver para creer. Antes necesitamos que Dios demostrara las cosas, porque nosotros éramos los importantes. Ahora, amados hermanos, que hemos creído en Cristo, las cosas han cambiado. Ahora Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de gracia, al reino de su amado Hijo, donde en nosotros mora el Espíritu Santo. Ahora como hijos de Dios tenemos luz. 1 Tesalonicenses 5:5. Hemos sido llamados a vivir por la fe. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Hemos sido llamados a vivir de forma diferente a los demás hombres, a ejercer siempre, de forma continua, en todo tiempo, una vida de fe. En todo tiempo. Si nuestra vida era una vida en todo tiempo de incredulidad, y como dice Pablo, entregamos nuestros cuerpos como instrumentos para actuar de acuerdo a la ley del pecado que mora en nosotros, ahora como creyentes, como cristianos, que vivimos para la justicia, como siervos de la justicia, eso cambió. Ahora nosotros tenemos que vivir por la fe, para la fe, en la fe, mediante la fe, en todo tiempo. En todo tiempo. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Y tomó otro ejemplo, un monte. Si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Hermano, mire, usted dirá, oye, pero hay que tener fe. No. Debemos ser hombres de fe. No volvamos atrás a esos rudimentos. No, que yo no tengo fe como fulano. No es la cantidad de la fe lo que hace que vivamos piadosamente. Es la fe genuina. Si tuvierais fe. Observen que nos dice aquí, de cierto os digo que si tuvierais mucha fe, no, si tuvierais fe. Si tú eres creyente, tú tienes una fe genuina. Es eso lo que necesitas para decirle al monte, vete, échate para allá. Para decirle a nuestras presentes circunstancias, yo confío en el Señor, yo descanso en el Señor. Es fe lo que necesitamos, simple y sencillamente fe, la misma fe por la que fuimos salvos. Si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Observen cómo la fe es contrastada con su antónimo, la incredulidad. ¿Cuál es el problema nuestro? La incredulidad, el pecado de la incredulidad. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nos llama aquí a que vivamos en aquello en que fuimos salvados. Ahora no pertenecemos al reino de las tinieblas, hermano amado. Tú perteneces al reino del Hijo de Dios,
a un reino de gracia, donde tenemos vida eterna. No hay muerte. Para nosotros no hay muerte. Cuando un creyente parte de esta tierra, está durmiendo. Está durmiendo. Dios no es Dios de muertos. Todos los que duermen en el Señor, así dice el apóstol Pablo. Para que no ignoréis que los que duermen en Tesalonicenses, capítulo 1, los que duermen, porque ahora todo hombre de fe está vivo y tiene vida eterna en Cristo, como nos enseña Pablo en Romanos, capítulo 8. Somos hijos de Dios, no solamente porque hemos creído en Cristo, sino porque el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos herederos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos capítulo 8. Amados hermanos, hoy tenemos la fe suficiente para nosotros descansar en el Señor como una avecita en su palma, allá arriba, en la parte más alta de la palma, tranquilita durmiendo en medio de una terrible tormenta, un huracán, y las palmas moviéndose, y la palomita así, tranquilita, esperando que pase, porque el huracán va a pasar. Y allí las cigua palmeras, que son las que comúnmente viven en Palma, ¿verdad? Allí tranquilita, esperando que pase, porque no va a salir a volar. ¿A qué buscar? ¿A buscar qué? Descansando en su Señor, confiando, creyendo que Dios tiene cuidado de ella. La palabra será hecho. Puede traducirse como se cumplirá, lo recibirá. ¿De quién lo recibirá? De Dios. Esta fe está puesta sobre alguien, sobre Dios. Marcos 11, 22, el pasaje paralelo dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Nuestra fe debe ser depositada en Dios. Nuestra fe es la garantía de que sus palabras son verdad. Y Él a su tiempo las cumplirá. Nuestra fe debe fortalecernos para que en su nombre hagamos proezas. Nuestra fe es la prueba de que en realidad Él ha obrado en nuestros corazones salvación para nosotros mismos. Es nuestro propio testimonio. La fe, amados hermanos, es lo que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, que es lo necesario, simplemente lo necesario para hacer eso y muchas cosas más. Para hacer eso y muchas cosas más. No, porque yo tengo que llamar a la hermana fulanita de tal para que ore por mí, porque ella es una mujer de fe. Ah, pues tú eres un impío, arrepiéntate. Si tú eres un impío, arrepiéntate. Porque la misma fe que ella tiene, la misma fe que tú tienes. Posiblemente la única diferencia es que ella va delante de Dios confesando su incredulidad y pide, aumenta mi fe. Pero tú no oras. Pero tú no clamas. Tú no quieres crecer en esa fe, en ese uso continuo de los medios de gracias. Nosotros debemos de aprender a descansar en Dios, a esperar con paciencia, porque las respuestas a nuestras peticiones han sido dadas. Oye bien, las respuestas a nuestras peticiones ya han sido dadas. Solamente se espera el tiempo del Señor para que nos llegue la respuesta. La respuesta ya ha sido dada por Dios. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo con la higuera y luego con el monte. Amados hermanos, poned vuestra fe en las promesas específicas de Dios. Confía en lo que Dios promete en su palabra. Piensa en dónde está tu fe, en qué promesa de Dios. Siéntate con las Escrituras y busca en las Escrituras aquellas promesas de Dios que Dios ha dado para tu presente situación. Clama al Señor para que Él hable a tu alma, para que Él te dirija a través de toda su palabra, para que tú veas que Él es fiel.
que Él no falla, que Él a su tiempo dará el pago, que Él a su tiempo va a responder a nuestras peticiones, que Él es bueno, generoso, compasivo, tierno, amante, misericordioso, santo, justo, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ve las Escrituras y mete en tu cabeza y en tu corazón esas promesas y esas verdades y aférrate a ellas. Aférrate a ellas. Eso es tener fe en su palabra y en Él. Pero en segundo lugar, de nuestro segundo punto, la instrucción o enseñanza basada en la higuera. Dice el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todas las cosas que pidieres. Me gusta esta traducción. Todas las cosas que pidiereis en oración, orando, fervientemente, creyendo, lo recibiréis. La oración debe de ser ferviente, continua. Oración orando. Lo recibiréis. ¿Qué hará esa fe que se haga? ¿Qué hará esa fe que se ancle en las promesas del Señor? Orará. ¿Qué hará? ¿Qué hará el hombre de fe que está amarrado, atado a las promesas de Dios? Orará. Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Tú lo has prometido. Después de 70 años en cautiverio, ya anciano, Daniel se presenta delante del Señor, confesando el pecado de su pueblo y recordando la promesa del Señor. Señor, tu tiempo, el que prometiste, se ha cumplido. Rescátanos, rescátanos. Y la respuesta ya había sido dada. Amados hermanos, esta palabra oración puede traducirse como oración ferviente. Nuestra fe no se detiene en la puerta de la oración. Debemos ejercer fe en Dios a través de la oración, en la oración, retomando el orar con las promesas que suplirán tus necesidades. ¿Por qué ir al trono de la gracia? Porque Dios nos manda a ir. ¿Por qué ir al trono de la gracia? Porque allí está la respuesta a nuestras necesidades. ¿Vas sin ningún propósito a orar? Esa es una oración incrédula. Señor, gracias por este día. Amén y me voy. ¿No has orado? Esa no es la oración de un creyente. ¿Qué esperas recibir? ¿O eres tú de los que se pone a orar y se pone a vagar y a pensar tontería en tu mente? Porque no tienes ningún propósito cuando oras. No hay ninguna verdad en tu mente. No hay ninguna promesa por la cual tú vas a tocar. No hay nada. Algunos vagan en su oración, balbucean cosas extrañas. Mejor sería que hicieras silencio y no interrumpiera los servicios de los atrios del Señor, la alabanza en su trono, con tus indecorosos balbuceos. Si vas delante del trono de la gracia, ve con fe en que Él bendice a los que con diligencia le buscan. Ve clamando a Él con sus propias palabras, con sus propias promesas. Tú has dicho en tu palabra: no he visto a justo desamparado. Señor, no tengo que comer. Tú has dicho en tu palabra: pedid y se os dará.
Tú has dicho en tu palabra, tú has prometido abrir la ventana de los cielos. Recuerda que Dios está en los cielos y tú en la tierra. Vamos en oración con peticiones claras y específicas. Vamos con las promesas dadas por Dios con esas peticiones. Vamos a clamar a Dios por cosas que tú realmente necesitas. No vayas a perder tu tiempo. La oración no es una forma terapéutica. Es así como los impíos lo ven. Si has de orar, medita en el gran intercesor que estuvo en Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, y en cómo sus súplicas fueron acompañadas de grandes gotas de sudor. Cómo su oración fue acompañada de grandes gotas de sudor, porque su clamor podría ser comparado con una lucha con Dios en oración. Su alma estaba afligida, quebrantada hasta la muerte, y él fue con esa carga delante del Señor e intercedió delante del Señor. Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor clamaba y sudaba, no porque él tuviera calor, no porque él estuviera haciendo un drama para que los discípulos incrédulos lo vieran, no, sino porque él sabía lo que venía. Él estaba sufriendo y el Getsemaní aún no había llegado. Muchos ejemplos hay de hombres de oración. Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, Lot, Job y muchos ejemplos de mujeres de oración, hombres de oración. Eso de que la oración es para mujeres, eso es una respuesta de un impío, no de un creyente. Lea la Biblia, ignorante. Hombres de oración, todos los hombres de fe son hombres de oración. Todos los hombres de fe son hombres que se arrodillan delante de Dios. Isaac oró por su esposa y Dios le quitó la esterilidad. Abraham oró por su mujer y Dios le quitó la esterilidad. Hombres de fe, hombres de oración. Y muchos de nosotros pensamos que la oración no. Eso es cosa para muchachos, para mujeres. Hombres que se hacen llamar cristianos, líderes que no oran, con una responsabilidad grande de personas y no oran. Presidentes con una gran responsabilidad de un país y no oran. Líderes, madres y no oran. Santiago dice que si no recibimos es porque no pedimos. No pedimos. Nos dice Baum en su libro El poder de la oración. Josh Eileen dejaba el lecho a las 4 de la mañana para ocuparse en orar hasta las 8. No es que era un vago. Él no tenía nada que hacer. No, para él orar se levantaba a las 4 de la mañana. Y de 4 de la mañana a 8 oraba. Si oía a algunos artesanos que habían empezado a trabajar de madrugada antes que él se exclamaba: cuán vergonzoso estoy, no merece mi maestro más que el de ellos. Es la misma experiencia de Lutero. Lutero decía: si dejo de pasar 2 horas en oración cada mañana, el enemigo obtiene la victoria durante el día.
Tengo muchos asuntos que no puedo despachar sin ocupar 3 horas diarias de oración. Su lema era: el que ha orado bien, ha estudiado bien. Ese era su lema: el que ha orado bien. Juan Welch, el santo y maravilloso predicador escocés, consideraba mal empleado el día si no había dedicado 8 o 10 horas de él a la oración. No estamos hablando de hombres que se pasaban a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde orando. No es eso, ¿no? Eran hombres de trabajo. Eran hombres de trabajo que se levantaban de madrugada para poder orar. Tenía una bufanda, un batín para envolverse en la noche cuando se levantaba a orar de madrugada. Lamentándose su esposa por encontrarlo en el suelo, llorando, le contestaba: oh mujer, tengo que responder por 3,000 almas y no sé qué pasa en muchas de ellas. Cristo, nuestro Señor, antes de elegir a sus 12 apóstoles, duró la noche entera orando. Luego de él orar, multiplicó los panes para 5,000 personas. Luego oró y caminó sobre el mar. Oró y llamó a Lázaro de entre los muertos. Oró antes de ir a ser crucificado. Amados hermanos, no nos engañemos. Nuestra vida de esterilidad no es el fruto de la falta de oportunidad para servir. No nos engañemos. Nuestra esterilidad como creyentes no es el fruto de que a mí no me llaman, no me toman en cuenta. Hipócrita. Es porque tú no oras. No oras. Es porque tu fe está siendo calcomida por tu pereza, por tu incredulidad, por tu pecado. En estos días de coronavirus, más que nunca usted puede servir. Más que nunca. Hay una lista amplia de teléfonos ahí para usted llamar a cada hermano y ver cómo está cada hermano. Para orar por cada hermano. Para hacer grupos de oración por WhatsApp, para orar juntos. Para mandar una ayuda al necesitado. Para usted hacer muchas cosas. Pero es tu falta de fe, tu falta de oración lo que te impide, de verdad, es lo que te impide servir al Señor. Mira a Daniel, un hombre que servía a reyes. Tú y yo no servimos a nadie. Un empleíto. Daniel servía a reyes. Reyes que eran sus dueños porque él era un esclavo. Y Daniel era un hombre de oración. Y un hombre de fe. Eso de que yo no tengo tiempo, eso es por tu incredulidad. Arrepiéntete. Por eso no produces frutos para la gloria de Dios. Amado hermano, examinémonos a cada uno de nosotros. Nadie me tiene que examinar a mí. Yo puedo ir a las Escrituras con este pasaje. Examínate a ti mismo. ¿Qué es lo que produce tu boca? ¿Qué es lo que produce en tus actos? ¿En qué estás pensando en estos días? ¿Únicamente en enriquecerte? ¿Únicamente en tu trabajo? ¿Únicamente en tu vida? ¿En tu mujer, en tus hijos? ¿En ti, en ti, en ti, en ti, en ti? ¿En yo? En eso, en lo único que piensas hoy. Que Dios
al sacar a la luz la esterilidad de nuestras almas, nos lleve a la cámara de oración para confesar nuestros pecados. Nos lleve a confesar nuestra incredulidad. Nos lleve a confesar nuestra hipocresía. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Algunas aplicaciones. Hermanos, la vida del creyente es un acto continuo de fe y oración. No se puede detener, porque si se detiene o nunca lo ha habido, no soy creyente. Yo nací en fe, vivo en fe, moriré en la fe y andaré en la fe, todo en la fe. Y por lo tanto, continuamente estaré orando, porque mi Dios y Padre es mi sustentador, mi protector, mi baluarte, mi roca fuerte. Mi Dios es quien sustenta mi alma. Por eso oraré en todo tiempo. Todo creyente que ha crecido en estas gracias, en estos dones que vienen de parte de Dios, han tenido que humillarse, dar muerte a su egoísmo, luchar para mantener hábitos santos de oración y lectura continua de las Escrituras. Es bueno tener comunión con hombres y mujeres, así que intercedan por nosotros, que nosotros intercedamos por ellos, que nos animen, que nos amonesten, que nos ayuden a ser responsables con crecer en fe y oración. Es un llamado a cada creyente, no a ser super espirituales, sino para que todos seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres cristianos. Animémonos unos a otros, continuemos formando parte de las piedras vivas que mantienen en pie el edificio, la adoración, el cuerpo de Cristo. Mantengamos el fuego de la adoración a través de nuestras rodillas. Hagamos violencia a las puertas del Hades con nuestra oración continua por la oración de los perdidos. Continuemos haciendo avanzar el reino por nuestra oración de fe, por nuestros actos de fe, en servicio, en amor, en ayuda. Guardemos nuestras vidas de mantener una apariencia de tener vida. No vivas por apariencia, amado hermano. Si Dios ha mostrado hoy tu sequedad, tu esterilidad, Dios es misericordioso y compasivo. Yo te animo a que tú clames allí mismo delante del Señor y le pidas perdón por tu pecado. Le pidas perdón por tu incredulidad, por tu orgullo, por tu falta de fe en sus promesas. Yo te exhorto a que tú hoy pares esa vida desértica que tienes. Hoy pares esa esterilidad. Hoy, a través del arrepentimiento. Y hoy comiences a caminar una vida de fe y oración. A partir de hoy. Empieza, amado hermano. Vuelve otra vez a la cruz. Vuelve otra vez al Getsemaní y clama allí con tu corazón: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Yo soy el hipócrita. Yo soy el mentiroso. Yo prometí ayudar a la hermana fulana de tal y no lo he cumplido. Perdóname. Yo he dejado de orar por mi esposa. Perdóname. Yo he dejado de orar por mis hijos. He perdido la fe en que tú lo cambies. Perdóname.
He dejado de orar por esta situación, por mi propia vida. Echado a un lado las escrituras para entregarme a esa pereza. Perdóname. Hermanos, si nosotros ocultamos nuestro pecado, no vamos a ser prosperados. Y tal vez después que pase esta pandemia, tú nunca más vuelvas a pisar la iglesia. Porque esta pandemia sacó a la luz quién realmente eres y no te arrepentiste. Endureciste tu corazón contra la palabra del Señor y no te volviste a Él. No se endurezca tu corazón. Ve delante del Señor y confiesa tu pecado y clama a Dios: ayúdame, ayúdame mi incredulidad, ayúdame. Yo he orado muchas veces así, muchas veces. Amigo que me escuchas, eres un árbol que no da frutos para Dios porque estás muerto. Eres un árbol que no da fruto para gloria de Dios porque eres un árbol estéril. Y la única manera, el único medio por el cual Dios producirá frutos para su gloria es si tú crees que en Jesucristo hay perdón de pecados y clamas desde allí, desde tu casa: Señor, yo confieso que he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, ten misericordia de mí. Si hoy confiesas tu pecado y vienes a Dios en arrepentimiento y fe, el Señor quitará tu pecado, te perdonará, te vestirá, te dará un anillo de hijo, te limpiará de toda tu maldad, te saciará del bien, de la misericordia y de la justicia, y serás una nueva criatura. No tienes por qué morir en tu esterilidad. No tienes por qué morir e irte a un fuego eterno que está preparado, ya está preparado, listo para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que no creen en Jesucristo, en la promesa. No tienes por qué morir. Hoy es el día de salvación. Oye la voz del Señor. Pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre serás. Pecador, ven a Cristo Jesús. Ven a Él, ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Hoy es el día de salvación para ti. Que no se endurezca tu corazón contra aquel que dio su vida por ti y que hoy te ofrece completo perdón. Si te arrepientes y clamas a Él, Él oirá tu voz y te perdonará. Que Dios hoy nos conceda poder disfrutar de verdaderos frutos de fe y oración, porque hemos creído a Dios y nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto a Él, decididos a ser hombres y mujeres de fe y oración. Que Dios haga cosas maravillosas a través de cada uno de nosotros. Oremos. Oh Señor y Dios, en esta hora te adoramos y bendecimos, te alabamos y rogamos en el nombre de Cristo que tú te glorifiques en la vida de aquellos que no te conocen, salvándole.
Mira a aquellos que lloran por su pecado. Oye su oración y perdónalos. Mira a aquellos que claman en su incredulidad, ayúdame. Oye su oración y sálvalos. Clamamos a ti en el nombre de Cristo. Vuélvenos a ti. Reconcílianos contigo. Haz de nuestras vidas vidas maravillosas, porque ahora hemos dejado nuestra incredulidad para vivir confiando en ti. Una vida plena, una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida de paz. La paz que el Señor da, que el mundo no entiende. Esa paz gloriosa, oh Señor, dásela a aquellos que te la pidan y a aquellos que claman en sus corazones, que están en sus camas enfermos. Que lloran la muerte de sus familiares, que sufren porque están solos. Oh Señor, mira sus lágrimas, oye su oración y respóndeles. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar el himno 530 para despedirnos. Himno 530, fe, la victoria es.